días. Qué bendecidos somos de tener estos tiempos, de podernos reunir con esta libertad y estar en la presencia de Dios como el Señor lo ha permitido esta mañana, ¿verdad que sí? Yo quiero pedirle, si es tan amable, que nuevamente me acompañe para elevar una oración a nuestro Dios. Qué importante depender de Él en todo tiempo, ¿verdad? Nunca nos va a sobrar una oración, ¿verdad que sí? Y siempre es tan importante depender de Él. Y yo quiero rogar una vez más porque su presencia sea en medio de nosotros esta mañana, porque su palabra sea poderosa y sea el Espíritu Santo haciendo la obra en nuestros corazones. ¿Me acompaña, por favor? Señor, muchas gracias por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por este privilegio y esta libertad que tenemos de reunirnos en tu nombre, de escudriñar tu palabra. Señor, rogamos por la obra de tu Espíritu Santo poderosa en cada corazón, que seas tú trayendo convicción a los corazones para salvación. Y Señor, que sea tu palabra en mi boca. Gracias por tu bondad y por tu fidelidad. Te honramos, Señor, y te damos toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues como la pastora Vicky les comentaba, el título de esta enseñanza es Amor Redentor. No sé si usted se ha dado cuenta que muchas personas pasan su vida tratando de encontrar el verdadero amor. ¿Quién se había dado cuenta de eso? Ahora, ¿quién de los que están aquí vienen por primera vez? Levante su mano. Son bastantes. Bienvenidos. Pero ¿quiénes de los que ya están en Cristo pueden darse cuenta y reconocen que antes de venir a los pies de Cristo estuviste buscando el amor verdadero en personas? ¿Sí o no? Y ¿sabe qué? Muchas personas quedan desilusionadas una y otra vez, recibiendo decepciones amorosas. Porque la clase de amor que anhelan y están buscando, yo quiero decirte que no está en el ser humano. El ser humano tiene una capacidad de amar limitada y muchas de las veces condicionada. Pero el amor incondicional, el amor perfecto, el amor pleno, solamente está en Dios nuestro Creador. Yo quiero pedirte que vayamos a Génesis capítulo 1, por favor, versículos 27 al 29. Génesis 1, 27 al 29 nos habla de quién es nuestro Creador y cómo es que Él nos había diseñado y creado en un principio. ¿Cuál era el plan original de Dios para el ser humano, para el hombre y la mujer? Dice así Génesis: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Si usted prestó atención a lo que acabamos de leer, cuando Dios creó al hombre, y me refiero varón y hembra, ¿verdad? Varón y mujer, dice aquí que los creó a su imagen, a su semejanza. Fue Dios poniendo su valor y su dignidad en una manera igual. No había diferencia en ello. Sí, un diseño diferente, porque el hombre y la mujer son distintos por diseño desde que Dios nos creó, pero no con un valor ni una dignidad diferente. Dios puso de su dignidad en el hombre y la mujer. Los creó, dice aquí, a su imagen y semejanza. Y además hay algo muy importante aquí: los había creado con una comunión plena con Dios, con el Creador,
y con una comunión plena entre ellos mismos. Pero esta perfección con la que originalmente Dios había creado al hombre y a la mujer se corrompió cuando entró el pecado en la humanidad. Quiero pedirle que leamos Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Génesis 2. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Pero escuche esta, era la única indicación que Dios le había establecido a la ciencia del bien y del mal: no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, todos conocemos cuál es el origen de lo que se conoce como la caída, el pecado. Pero hay muchas personas que hoy vienen por primera vez, y seguramente muchos que estarán escuchando esta enseñanza por internet. Y creo que es conveniente recordarlo. Entonces le voy a pedir que vayamos a Génesis capítulo 3. ¿Cuál es el origen de la esclavitud del ser humano? ¿Por qué esta enseñanza, te recuerdo, se llama amor redentor? El origen del pecado, el origen de la destrucción, de la maldición que entró a la humanidad, está relatado aquí en Génesis capítulo 3. Vamos a leerlo, por favor. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Se está dando cuenta que aquí era Satanás, verdad, personificado en una serpiente y hablándole a la mujer, distorsionando la imagen de Dios ante ella, haciéndole dudar, haciéndole pensar que Dios no era lo que él había dicho que era? Porque Dios no dijo que no comieran de todo árbol del huerto. ¿Se da cuenta? Yo se lo leí. Más bien dijo: de todos pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comieren ciertamente morirán. Aquí empezó a entrar el engaño. Versículo 2: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, todo lo que había detrás de estas declaraciones de la serpiente. Él estaba tratando de distorsionar por completo la imagen de Dios. Y sabe una cosa, hay personas que han vivido tanto dolor, tantas situaciones difíciles. Recién en esta semana estaba yo hablando con una persona que de verdad su circunstancia, humanamente hablando, ha sido muy difícil, muy dolorosa, desde su niñez y las cosas que pasó en su adolescencia. Y esta persona dudando de si realmente Dios era bueno, de si realmente Dios le amaba. Porque sabes, el enemigo de nuestra alma, Satanás, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este siglo, dice la palabra de Dios que tiene cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Y él hará todo lo posible para golpear y destruir al ser humano y hacerle creer: Dios es quien hizo esto. Dios no es bueno, no te ama como piensas. Distorsionando la imagen de Dios. Hogares destruidos, hogares donde el varón y la mujer, con una imagen totalmente distorsionada de Dios y de ellos como creación de Dios, creando hijos con dolor en el corazón, que lo último que quieren saber es de que en verdad existe un Dios creador, un Dios bueno que nos ama.
El enemigo de nuestra alma tratará de hacerte creer que no necesitas de Dios. Además, muy probable que digan, ay, bueno, yo vine porque ya me insistieron tanto, me invitaron y me insistieron, ¿verdad? Y bueno, aquí estoy, pero ay, nomás por hacerle el favor a mi amiga, ¿verdad? O a mi comadre, no sé cuál sea el caso. Satanás le dijo a la mujer, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de él, es decir, de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, tú solo puedes, no necesitas de Dios. Dios no quiere que te des cuenta que tú solo puedes. Y era el engaño más terrible. Versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjese entonces lo que sucedió cuando ambos comieron de este fruto. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué hizo el hombre y la mujer? Ellos tenían una comunión plena. Por causa del tiempo no te leí más de aquí de Génesis, ¿verdad? Como sabemos, Génesis es el libro de los orígenes. Ellos tenían una comunión plena con Dios. Dice la escritura en el capítulo 2 que Dios venía y se paseaba en el huerto y hablaba con Adán. Pero aquí cuando Dios viene, ¿verdad? Y se está paseando en el huerto al aire del día, ellos se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sabe dónde entró ese miedo en el corazón del hombre? Cuando ellos desobedecieron a Dios. Porque sucedió lo que Dios había dicho, que si comían de ese fruto iban a morir. Ahora usted puede decir, no, a mí me parece que eso no es así, porque entonces, ¿por qué estamos aquí? Bueno, es que específicamente se refiere a una muerte espiritual, que es la separación del hombre con Dios. Desde que Adán y Eva pecaron, el ser humano nace pecador, nace separado de Dios, muerto espiritualmente. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Versículo 11, ¿has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, es decir, su simiente, y tú le herirás en el calcañar. Desde aquí, Dios estaba hablando de la promesa de un Salvador. Porque estaba hablando de la simiente de la mujer, del Hijo de Dios que vendría a este mundo y que nacería de una virgen. Desde entonces está la enemistad entre la mujer y Satanás, que ha hecho todo lo posible por desvirtuar y destruir y degradar a la mujer. ¿Ustedes se dieron cuenta de las palabras que estaba diciendo al inicio la pastora Vicky? ¿De cuál es el valor que Dios le ha dado a la mujer? ¿Sabe una cosa? Es impresionante en cuántos lugares todavía la mujer es tratada como un objeto, como algo de segunda clase, pero no es así delante de Dios.
Y no es así en el origen, no era así. Ese valor y esa dignidad y ese amor verdadero que tú has buscado, tú que vienes por primera vez, quiero decirte que sí existe, que está en Dios, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, tu creador. Pondré enemistad, versículo 15, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Desde aquí entraron estas maldiciones. Desde aquí esa armonía, esa unidad preciosa, plena que Dios había diseñado para el matrimonio. En primer lugar, para el hombre en su relación con Dios, y después entre ellos, se destruyó, se dañó. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora yo quiero preguntarte algo. Para que Dios hubiera hecho túnicas de pieles para cubrirlos, para cubrir su desnudez, ¿qué tuvo que suceder? A ver, dilo fuerte. Una muerte, ¿verdad? La muerte de un inocente, de un sustituto, unos animalitos de quienes se tuvieron que tomar esas pieles para vestir al hombre, para cubrirlo. Versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y mis amados, aquí está narrada la caída. Es el origen del dolor, del pecado, cuando entró a la humanidad, y de la maldición. Esto nos hace ver que desde entonces, como les comentaba, el ser humano nace pecador. Pero la Escritura es mucho más específica en hablar de que el hombre es esclavo del pecado. Porque no es que quiera o no quiera pecar. Yo le quiero preguntar, ¿cuántos aquí tienen hijos? Levante su mano. Y si no tienes sobrinos o lo que sea, ustedes díganme, ¿cuántos de ustedes le tienen que enseñar a hacer lo malo a los pequeños? No, ¿verdad que eso lo traen? Y es impresionante cómo un pedacito de carne de unos meses puede hacer unos berrinches tan tremendos, ¿sí o no? ¿Quién sabe de qué estoy hablando? Y peor aún, cuando no se les da una formación correcta y los padres no conocen los principios bíblicos, es asombroso ver pequeñitos de 1, 2 y 3 años siendo la autoridad y diciendo qué se hace. Y con sus berrinches y con su desobediencia y rebelión manejar a sus padres. ¿Ha visto algo así? A muchos seguramente Dios les sacó de ahí y tuvieron que aprenderlo y tuvieron que pedir perdón al Señor por no haberles criado conforme a los principios bíblicos.
Pero es asombrosa la maldad del ser humano, aunque cuando están bebés son tan hermosos, ¿verdad? Todos los bebés son hermosos. Y uno podría pensar, ay no, yo recuerdo, y no sé si se los he contado en otra ocasión, ¿verdad? Que cuando dos de mis primas estaban pequeñitas, ¿verdad? Una me parece que tenía como 3 añitos, escasos 3 años, y la otra estaba más pequeña. Entonces la mayorcita, ¿verdad? Su mamá le decía, pero es que entiende a su prima más pequeña, ella no sabe, ¿no? Entonces resulta que de pronto se voltean las mamás y la otra, pero le jala con todo y empieza a llorar, pero me jaló, y le vuelve a decir, es que mi amor no sabe. Le dice, no, chichabe, ¿verdad? Entonces desde ahí se nos quedó a la familia, ¿verdad? Bromeando, cuando algo pasa, no, chichabe, ¿verdad? O sea, sí sabe. ¿Sabe una cosa? Asombra. No sé si a usted le ha pasado. A mí en días pasados me tocó ver en un lugar que estaba comprando unas cosas, ver un cuadro así. Yo dije, ¿cómo puede ser posible que un niño tan pequeño tenga tanta rebelión, tanta maldad y la manera de tratar a sus padres y que los padres lo permitan? ¿Sabe por qué? Porque el hombre nace pecador y porque el ser humano es esclavo del pecado, a menos que haya un Redentor, un Salvador. Quiero pedirle que vayamos a Romanos 6, versículos 16 al 23, por favor. Romanos 6, 16 al 23. Aquí nos narra claramente en el Nuevo Testamento la condición del hombre sin Dios. Es esclavo del pecado. Dice aquí, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, esto les está diciendo a quienes ahora por la gracia de Dios son hijos de Dios. Dice, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Este pasaje a mí me deja ver con toda claridad que solo hay 2 tipos de personas: esclavos del pecado y personas que han sido libertados del pecado pero que ahora son siervos de la justicia. Versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, escuche muy bien esto, y sé que lo están leyendo en pantalla. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y aquí dice muy claro por qué. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva, el regalo de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús. Pero la paga del pecado es muerte. Es decir, que todos los seres humanos que nacemos pecadores estamos muertos espiritualmente, porque la paga del pecado es, dígalo fuerte, la paga del pecado es muerte. Otra versión dice, el salario que paga el pecado es la muerte. Pero por medio de Cristo tenemos perdón de nuestros pecados, podemos ser hechos libres del pecado, del poder del pecado, de la esclavitud del pecado, y más aún podemos venir a ser ahora siervos de Dios. Esto nos deja ver con toda claridad la condición del hombre, y hay muchos más textos bíblicos que hablan de esto.
necesita un redentor. Ahora quiero pedirle que ahí mismo en Romanos, vamos al capítulo 3, versículos 9 al 12, y luego el versículo 21 al 26. Romanos 3 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Quiénes? Todos. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estaba viendo en estos días un video de las sugerencias que luego te hace YouTube, ya ve, ¿no? O sea, se da cuenta como de las cosas que uno ve, y pues yo busco predicaciones y cosas así, y de pronto estaba un hombre predicándole el evangelio al otro, y le decía: ¿tú sabes cuál es la diferencia? Porque este hombre le decía: no, pero es que yo no soy tan malo. Yo no creo que no pueda entrar al cielo porque trato de hacerlo recto. Y este hombre, con una tenacidad, ¿verdad?, le decía: es que tienes que saber la diferencia, porque al cielo solamente se puede entrar sin pecado, y el único justo es Jesús, y Él es el único que te puede dar el acceso al cielo. Entonces decía que estaban entrevistando a 3 personas, y uno de una religión, ¿verdad?, le decía: ¿tú por qué crees que puedes entrar al cielo? Pues porque yo no soy tan malo, porque yo me he esforzado, porque he tratado de ser una persona muy moral, yo creo que sí merecería. Y el otro igual, tratando de justificarse, decir: es que yo he hecho tanto bien a la gente, yo he hecho esto y aquello, y he dado mi fortuna y esto, yo creo que no soy tan malo, sí he cometido errores, pero mis obras buenas yo creo que tal vez me podrían ayudar a entrar al cielo. Y de pronto le preguntan a un cristiano, le dicen: ¿y tú por qué crees que merecerías entrar al cielo? Y él contesta: yo de hecho no lo merezco, no podría porque soy pecador, pero he creído en Cristo. Él es el justo que justifica a los injustos, y Él me ha perdonado mis pecados, y la única razón que yo podría es por medio de Cristo. Y sí, dale un fuerte aplauso a Él. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. El más justo que tú y yo pensemos no es justo delante de Dios. Versículos 21 al 26 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe. Dice: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y escucha esta palabra: mediante la redención. Diga conmigo: redención, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, o como la paga, ¿verdad? Dice: por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí vamos entrando ya claramente en materia. Amor redentor. Dios puso como propiciación a Cristo por medio de la fe en su sangre. Es por medio de Cristo que el ser humano puede tener perdón y ser justificado gratuitamente por la gracia de Dios, por la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, yo no sé qué tan identificado esté usted con este término,
o que tan claro tenga algunos aspectos esenciales de lo que significa redención o la palabra redentor. Amor redentor es nuestro tema. Si usted investiga un poquito en algunos diccionarios bíblicos, se va a dar cuenta que una de las acepciones de la palabra redención, los israelitas lo llamaban así al acto de vengar la sangre de un pariente, y eso los hacía ser los redentores. Esto era en otro sentido, ¿verdad? Pero no es en el que nos vamos a centrar hoy, sino en esto. En primer lugar, el término redención significa, escuche esto, liberado, devuelto mediante el pago de un rescate. Estamos leyendo acá arriba, ¿verdad? En el texto de Romanos 3, donde dice, por la fe en su sangre, la redención que es en Cristo Jesús. Comenzamos a ver entonces qué significa liberado, devuelto mediante el pago de un rescate. También pagar para que dejaran en libertad a uno que estaba vendido como esclavo era también redimir o rescatar. Esto usted lo puede encontrar en Levítico capítulo 25, versículo 48. Pagar para que dejaran en libertad a uno que estaba vendido. Esto también significaba redimir o rescatar. Un redentor en el Antiguo Testamento también era el que compraba las tierras, por ejemplo, de un pariente difunto, para que no se perdieran, para que no se perdiera la heredad. Si usted revisa en el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que Dios había enseñado a su pueblo para que hubiera un especial cuidado para que no desapareciera. Toda una línea de familia. Este es el caso, por ejemplo, usted puede leer el libro de Ruth. Fíjese que lo pensé mucho si me centraba en estos 4 capítulos, ¿verdad? En este pasaje de las Escrituras que es el libro de Ruth. ¿Cuántos conocen esta historia, verdad? Que ella era la esposa de los hijos de Noemí. Noemí se había ido de la casa de pan de Belén buscando alimento, pero se va a unas tierras donde Dios no le había dicho que ella estuviera, y se muere su esposo, y luego sus hijos se casan con mujeres extranjeras que no eran del pueblo de Dios, y después sus hijos también enferman y mueren, y ella vivía en una amargura tremenda. Si usted puede leer después este libro, se va a dar cuenta, y quizás pueda identificar o identificarse usted mismo, que la mayoría de cosas que nosotros vivimos de dolor o experimentamos son consecuencias de nuestras malas decisiones, de no tomar en cuenta a Dios. ¿Cuántos pueden reconocer eso? Y mucho más tremendo cuando se equivocan por no tomar en cuenta a Dios en la persona que escogen para casarse. Y lo que se convierte un matrimonio fuera de la voluntad de Dios y de la bendición de Dios. Pero hay un amor redentor, uno que puede rescatar, uno que puede hacer todas las cosas nuevas. Pues Ruth decide irse con Noemí. Noemí le dice a ella y a su otra nuera, ¿verdad? Les dice, ustedes pueden irse, yo voy a regresar a mi tierra. Pero Ruth le dice, no me pidas que te deje ni que me aleje de ti. Donde tú vayas yo iré. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Con un entendimiento y una lealtad en esta mujer, que si tú revisas la genealogía, ella siendo extranjera es redimida por uno de los parientes de Noemí. ¿Y sabes qué? Es parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, parte de la genealogía del rey David.
Este es el Dios de redención asombroso que tenemos. Y vamos a ver más de esto ahorita. Ahí hablaba de rescatar lo que era del difunto. Ahora, redentor también, entonces era el que compraba, como te estaba comentando, las tierras de un pariente difunto para que no se perdieran. Entre los israelitas también se podría redimir la vida de una persona o aún de un animal. Usted puede ver esto como el ejemplo de los primogénitos que se le tenían que entregar a Dios. Para ello era necesario pagar un precio y este se debía entregar al sacerdote. Esto usted lo puede leer en Éxodo capítulo 3, Levítico capítulo 27 o Números capítulo 18. Pero Dios, en su obra a favor de los hombres, es el redentor por excelencia. Un primer ejemplo muy claro de todo lo que significa redención lo podemos ver en la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Este es un acto de redención de parte de Dios. Usted puede leerlo en Éxodo capítulo 6. Vamos a leer, pero solamente el versículo 5 al 8. Éxodo 6, versículos 5 al 8. Dice así: Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido. ¿Los qué? Redimiré, y con juicios grandes, y los tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Él es el redentor. Dice: los voy a redimir con mi brazo extendido, los voy a librar de la esclavitud. Usted se acuerda que al principio le leí el texto donde claramente nos muestra que el hombre o es siervo de Dios o es esclavo del pecado. El único que puede extender su mano y rescatar al ser humano, y esta liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, es un tipo de la liberación que vendría por medio de Cristo, el Salvador y el Redentor de la humanidad. Moisés siendo un tipo de libertador para el pueblo de Dios. Jesús es el único que puede hacernos libres de la esclavitud del pecado, libres de servir al enemigo, ¿verdad? Faraón identificado o tipificado como Satanás también, como el príncipe de la potestad del aire que gobierna el mundo. Pero Dios con mano poderosa, rescatando al ser humano, ofreciéndole perdón de sus pecados, libertad del pecado, de la esclavitud. Con brazo extendido os redimiré, y con juicios grandes os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. La idea principal en la redención, mis amados, es soltar o liberar. Hay tantas personas que necesitan por años terapias y un montón de cosas porque no logran de verdad ser libres en su mente y en su corazón de eventos pasados traumáticos, de sus propios errores que no han podido superar. ¿Usted sabe de qué estoy hablando? Pero cuando venimos a Cristo, cuando ponemos nuestra fe en Él, que es el Redentor, y su obra es la obra redentora por excelencia, es cuando podemos ser realmente sanos, libres, ser rescatados. Te repito, la idea principal en la redención es soltar, es liberar a alguien.
El pecado mantiene al hombre en servidumbre, en esclavitud. Y por tanto, la salvación incluye hacerlo libre de esa esclavitud. Y eso, mis amados, solo puede suceder por medio de Cristo, porque es Cristo quien pagó el precio para la redención de todo el género humano. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14. Colosenses 1, 13 al 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Está hablando de Dios que hizo esto. En quien tenemos, léalo conmigo, redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cómo usted puede ser redimido, ser hecho libre de la esclavitud del pecado? Por medio de la sangre de Cristo, el Hijo de Dios. Él es el Redentor. Apláudale más fuerte. Él es quien nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, nuestro Dios, en quien tenemos redención por su sangre, verdadera liberación, el perdón de nuestros pecados. ¿Sabe una cosa? Esa vida nueva sí existe. Y esto me refiero no solo a las personas que vienen por primera vez, porque sabe que he descubierto que hay personas que ya están en Cristo, pero que han tenido una vida, ¿verdad?, no realmente en la obediencia que se debería de tener hacia Dios. Y de pronto los ves esclavos de costumbres pecaminosas, esclavos de pecados, no debiendo de estar ya esclavizados, dan lugar a cosas. ¿Por qué? Por desobediencia. Y entonces esta vida nueva que han recibido se ensucia y no caminan en esa plenitud de vida, en la plenitud que Dios ha querido darles, porque Él tomó nuestro lugar en la cruz para hacernos libres del pecado, para ser sus siervos y no más esclavos del pecado. Pero sabe una cosa, este mensaje también es para todos los que ya tienen tiempo en Cristo. Y valdría la pena que tú pudieras en esta mañana preguntarte y preguntarle sobre todo a Dios: Señor, ¿yo realmente estoy caminando en la libertad que tú has provisto para mí? ¿Estoy siendo esclavo de costumbres pecaminosas, de pecados que he pensado, no pasa nada, pero en realidad no lo puedo dejar? Tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Déjame decirte que además de soltar o liberar, de rescatar, de pagar un precio para el rescate de alguien, que es todo lo que ya te he dicho que significa redención, este texto nos permite ver que redención también significa liberación del poder de las tinieblas, a fin de vivir bajo la soberanía y el reino del amor de Dios. Es tan distinta, mis amados, la vida en Cristo. Cuando el Señor dijo en la cruz, consumado es, Él venció a la muerte, Él venció al diablo, Él venció la enfermedad, Él pagó nuestros pecados, Él dio el rescate perfecto con su vida, con su sangre, con su muerte en la cruz por nuestros pecados. Pero hay personas que siguen viviendo en este tiempo, aún conociéndole a Él, en esclavitud por lo que han permitido en sus vidas. Redención, te lo repito, es liberación del poder de las tinieblas. Ahora tú puedes vivir bajo la soberanía de Dios, bajo el reino del amor de Dios. Tocó mucho mi corazón uno de los pasajes. Usted sabe la historia de Job, ¿verdad? Creo que pocas personas podrían decir que ha sufrido tanto como Job. Y estando en una condición tan difícil, enfermo, habían muerto sus hijos, todas sus posesiones, ¿verdad?, perdidas.
Y de pronto él con una enfermedad terrible y dice: yo sé que mi Redentor vive y mi esperanza está puesta en él. ¡Wow! Poder decir algo así en medio de las situaciones más difíciles. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Igual David, el rey, que en tantos salmos declaró que él era su Redentor. Usted puede también darse cuenta, si busca en una concordancia bíblica, que muchos versículos hablando de Redentor están en el libro del profeta Isaías. Por lo menos 13 veces aparece este término en este libro profético, hablando Dios mismo en uno diciendo: yo soy tu Redentor. Ahora, en el Nuevo Testamento, la doctrina de la redención, mis amados, es esencial, es fundamental. Porque como ya te lo leí desde el principio, todas las personas están esclavizadas por el pecado. Son hijos de ira, necesitan ser redimidos. Todo ser humano necesitamos ser redimidos. Quiero pedirte que vayamos a Efesios capítulo 2, versículos 1 al 8. Efesios 2, 1 al 8 dice: de Cristo os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Se acuerda lo que le expliqué? La muerte espiritual, separados de Dios. Dice: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y escuche esto: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, diga conmigo, pero Dios. Esto cambia la historia totalmente. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire todo lo que Él ha hecho por nosotros, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero Cristo, por su gran amor con que nos amó, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y es por medio de este sacrificio, ¿sabe? Aquí dice: por su gran amor con que nos amó. Por eso, y por otros de los pasajes que le he estado leyendo, es que el Señor puso el título en mi corazón de este tema: amor redentor. Porque la razón de ese sacrificio en la cruz es porque Él nos amó hasta la muerte, a una muerte de cruz, y tomó nuestro lugar para rescatarnos. Entre los del pueblo de Dios eran muchos los que esperaban la redención divina. Un ejemplo de esto está en Lucas 2, no lo vamos a leer, 36 al 38. Ahí usted va a encontrar la narración de Ana, una viuda que era profetisa, que ella esperaba, dice, la redención de Israel. Confió y declaró que Jesús, el niño a quien logró conocer en el templo, era
la esperanza de Israel, era el redentor de Israel. Ahora, en el Nuevo Testamento hay dos términos que principalmente se traducen por redención. Una es la palabra lutrosis y sus derivados, pero significa desatamiento, liberación, desatar. Y vuelve a enfatizar lo que ya le dije de la definición, indicándose de la liberación mediante el pago de un rescate. Eso significa redención, redimir, la liberación mediante el pago de un rescate. En segundo lugar, la palabra exagorazo, y esto significa comprar en un mercado. Cristo ha redimido a los creyentes de la maldición de la ley. Los cristianos ahora ya no somos esclavos del pecado, porque hemos sido comprados por medio de Cristo, por medio de su sangre. Él nos ha redimido. En segunda de Pedro 2:1 uno puede ver la diferencia más clara de este concepto. Hemos sido comprados. Y ahí el apóstol Pedro está diciendo, unos son los que niegan que hemos sido comprados. Solo los creyentes pueden ser redimidos por medio de la fe en su sangre. Entonces, mis amados, la redención solamente puede ser en nuestra vida. Esta liberación de nuestra condición de pecado desde el nacimiento solamente puede ser por medio de Cristo, el Hijo de Dios. Es Jesucristo quien realiza esta redención. Yo quiero pedirte que leamos Efesios capítulo 1, 5 al 7. Efesios 1, 5 al 7. Son unos últimos textos, yo estoy terminando casi. Efesios 1, 5 al 7 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿En quien tenemos qué? Redención. Es nuestro rescate pagado. ¿Cuánto costó, mis amados? Si aquí está diciendo que tenemos redención por su sangre. ¿La sangre de quién? La sangre de Cristo, por su sacrificio en la cruz, por su sangre derramada. Usted y yo podemos tener esa gracia, ese acceso a la gracia de Dios, el perdón de nuestros pecados, la verdadera liberación. Ahora mire, probablemente algunos que están aquí dicen: pues es que yo conozco eso, yo no sé por qué está emocionada Janet, si ya me lo sé de tantos años. Mi pregunta es: ¿en verdad vives en esa libertad gloriosa que Cristo Jesús nos ha dado? ¿En verdad tú no eres esclavo del pecado? ¿En verdad no eres esclavo de la amargura y del enojo y de la envidia y de la competencia y de tantas cosas? Hola, no, ya se quedaron más serios. ¿En verdad? ¿En verdad te sabes también todo esto? Que pudiera ser que solo es información aquí y no la vida de Dios aquí. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es por medio de la sangre de Cristo vertida en la cruz que podemos ser libres de la esclavitud del pecado. Mira qué dice Colosenses capítulo 1 versículos 13 y 14, por favor. Colosenses 1, 13 y 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Se daba cuenta que en la definición que le dije, que redención tenía que ver con ser liberados de las tinieblas, del poder de las tinieblas?
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, Jesús mismo habló de dar su vida en rescate por muchos. Y yo quiero que tú y yo vayamos nuevamente a Juan capítulo 3, versículo 16 al 19. Muchos se lo saben de memoria. Qué bueno si lo puedes decir de memoria. Pero si no, vamos a leerlo. Dice: porque de tal manera amor redentor, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mateo 20, 28, Jesús diciendo esto de Él mismo también: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y fíjate bien, para dar su vida en rescate por muchos. Redención. Quiero ser muy clara en esto antes de terminar. El ser humano no puede redimirse a él mismo ni a nadie. Si aún tú estás aquí y estás pensando: no, bueno, pero no soy tan malo, yo creo que, escucha esto, y esto está desde el Antiguo Testamento. Salmo 49, vamos a leer los versículos 6 al 9, por favor. Salmo 49 dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pero escucha esto: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Qué tremendo está que desde el Antiguo Testamento el salmista declarando esto. Es imposible que una persona se salve por sí mismo. No importan sus riquezas y sus méritos y todo lo que quiera hacer, ¿verdad? No puede redimirse a sí mismo, no puede redimir a otro. Pero sé que Dios es el único que puede tomar mi vida para Él. Jesús, mis amados, entregó su vida para rescatarnos, para redimirnos. Primera de Timoteo 2, 5 al 6, mira lo que dice: porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo, escucha, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo, el cual se dio a sí mismo. A Él nadie le quitó su vida. Y yo creo, mis amados, que algunos de los que ya tenemos años en el Señor, nos hace falta que el Espíritu Santo venga y refresque tu corazón y lo haga sensible para ser profundamente agradecido, porque a Cristo le costó su sangre que tú y yo podamos tener esta libertad, que tú y yo hoy podemos reunirnos y cantarle y gozarnos y tener tiempos gloriosos de comunión con Él, juntos y a solas, porque Él decidió entregar su vida y rescatarnos, redimirnos para Dios. Quiero terminar con este maravilloso ejemplo de redención. Hay varios en el Nuevo Testamento, hay varios ejemplos también en el Antiguo y en los Evangelios, en especial en el Nuevo Testamento. Pero este es uno que conoces muy bien. Juan 8, versículo 2 al 11. Quiero pedirte que lo leamos para terminar. Dice: y por la mañana volvió al templo, está hablando de Jesús, y todo el pueblo vino a Él, y sentado a Él
les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, ¿se puede imaginar la escena? Se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Yo no sé si tú te das cuenta de algo. Jesús era el único que no había pecado. Y esto me conmueve impresionante. No importa cuántos años tengo en Cristo, Jesús podría haber aventado la piedra porque Él era justo. Pero Él vino para darnos redención. Él vino para darnos perdón de pecados. La mayoría, cuando lee este texto y la declaración de Jesús, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, solo tal vez pensabas en todos los que se fueron. Y claro que sí tiene que ver con ellos, pero Jesús sí podría haberlo hecho, ¿te das cuenta? Pero las palabras de Jesús fueron: Ni yo te condeno. Yo no vine a condenarte. Vete, pero no peques más. Y quiero terminar con esto. Este amor redentor es el amor de Dios, que envió a su Hijo, lo más valioso, por amor a nosotros, para rescatarnos, para perdonarnos, para que tú dejes de ser un esclavo del pecado, para que tengas vida eterna por medio de la fe en su sangre. Es el rescate pagado y la dignidad más alta que un ser humano puede tener, ¿sabes? Y una mujer puede tener. Como decía la pastora Vicky, ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer. En un sentido feminista y tantas cosas, hablando del valor de la mujer, pero nadie podría darle un valor a la mujer como Jesús, el Hijo de Dios. Como Jesús, que perdonó a la mujer samaritana y ella le sirvió. Como Marta y María, que se podían acercar libremente a Él y sentar a sus pies. Yo quiero hacer un llamado en esta mañana. Si me ayudan los músicos, con mucha prudencia, súbanse por favor. Yo quiero hacer dos llamados esta mañana. El primero es para todas aquellas personas que saben que necesitan el perdón de sus pecados, que vienes por primera vez o que has venido varias veces, pero tú esta mañana pudiste darte cuenta: soy pecador, yo sigo siendo esclavo de estas cosas, pero yo quiero poner mi fe en Jesús. Yo quiero que Él perdone mis pecados y me haga libre de la esclavitud del pecado.
Este es el primer llamado. Yo quiero pedirles a todos que cerremos nuestros ojos. Pero sé que hay personas, hombres y mujeres, que en esta mañana quieren venir delante del único Redentor y Salvador, del único que te ama y le dará valor y dignidad a tu vida. Del que entregó su vida en la cruz. Y tú reconoces que eres pecador, que estás lejos de Dios. Lo único que necesitas hoy es arrepentimiento y fe. Arrepentirte de tus pecados, pero tener fe en Jesús, el Hijo de Dios, que murió en la cruz por tus pecados, que pagó tu rescate para redimirte, para hacerte libre, para hacerte suyo, porque nos compró a precio de sangre preciosa. El valor más alto por un alma es la sangre de Jesús derramada en esa cruz. Si tú quieres venir a los pies de tu Salvador y rendirle tu vida a Cristo y ser perdonado de tus pecados, lavado de tus pecados, yo quiero pedirte que te pongas de pie y te vamos a ayudar a orar. Y más aún, si me hicieras el favor, ven adelante, queremos orar por ti. No importa si ya habías venido muchas veces, ven al frente con nosotros. Ven. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu obra en los corazones en esta mañana. Este primer llamado es para aquellas personas que quieren rendir su vida a Cristo, que quieren ser lavados de sus pecados, que pueden poner su fe y su esperanza en Jesús, el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que pagó el precio de tus pecados. Cierren todos sus ojos. Aquí, los que están adelante, yo quiero invitarte. Levanta tus manos al Señor y con tu corazón lleno de fe, quiero guiarte en una oración a Él. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y que estoy lejos de ti, pero hoy yo sé que tú eres mi Redentor, que tú eres el único que puedes hacerme libre de la esclavitud del pecado. Dile: Señor, perdóname. Tu boca, tú que estás aquí al frente, dile: Señor, perdóname por todos mis pecados. Yo reconozco que soy pecador, estoy lejos de ti, te necesito. Dile: perdóname, Señor. Me arrepiento y yo pongo mi fe en ti. Dile: yo pongo mi fe en tu sangre derramada en esa cruz, y yo creo que tú me puedes hacer libre de mis pecados. Tú eres mi Redentor, tú eres mi Salvador, y yo te acepto hoy como mi Salvador, como mi Redentor. Tú eres el Hijo de Dios y yo creo en ti. Dile: yo creo en ti. Dile: yo creo en ti, Señor, y me arrepiento. Hoy te entrego mi vida. Hoy vengo a ti. Límpiame, límpiame, Jesús. Pongo mi fe en tu sangre para el perdón de mis pecados, y recibo tu perdón por fe. Y te abro la puerta de mi corazón y te pido que tú seas de ahora en adelante mi Señor y mi Salvador. Sigue hablando con Él.
su boca, crucificado en un madero, fuiste molido por mi pecado, y por tu herida fui sanado. Y el castigo de mi paz fue sobre ti. Fuiste angustiado y afligido por mí, y aunque deseaste no haber sufrido así, fuiste obediente hasta la muerte de cruz. Oh Jesús, ¿cómo no voy a rendirme a ti? Y aquí estoy. A tu imagen, Señor, mi hacedor. Tú eres mi alfarero con un propósito eterno. Me creaste para ti. Haz tu voluntad en mí. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio perfecto y completo, por tu redención en la cruz. Como cordero que no abrió su boca, justificado en un madero, fuiste molido por mi pecado, y por tu herida fui sanado. Y el castigo de mi paz fue sobre ti. Fuiste angustiado y afligido por mí, y aunque deseaste no haber sufrido así, fuiste obediente hasta la muerte de cruz. Oh Jesús, ¿cómo no voy a rendirme a ti? Y aquí estoy, como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, mi hacedor. Mi alfarero con un propósito eterno, me creaste para ti. Haz tu voluntad en mí. Nos rendimos a ti, Señor, con todo el corazón. Y aunque a veces yo no puedo entender lo que estás haciendo, moldeando mi ser, tú eres perfecto, yo confío en ti. Sabes lo que haces, lo que es mejor para mí.
haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad en mí. Yo me rindo a ti. Haz tu voluntad en mí. Dile, te entrego mi corazón. Haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu salvación esta mañana. Así como estamos, hay un segundo llamado. Y antes de que ustedes se retiren de aquí adelante, porque hay algo más que queremos decirles, hay un segundo llamado que quiero hacer por la guianza del Espíritu Santo en mi corazón. Y es para todos aquellos que saben que hay áreas en tu vida en las que ha habido desobediencia, y cualquier desobediencia, por pequeña que sea, es pecado. Y que tú puedes decir: la verdad, Señor, es que yo no estoy viviendo en esa libertad gloriosa. Tú me rescataste, tú pagaste el precio y yo no estoy viviendo en esa libertad. Yo no sé qué es lo que sea que estás cargando. No sé si estás lleno de ira, de enojo, de amargura, de resentimiento, de envidia, o si tu corazón simplemente se ha distraído, te has enfriado. Pero el sacrificio que el Señor pagó es para darnos una verdadera libertad del pecado. Y su palabra dice que siendo hechos libres del pecado podemos ser siervos de Dios. Y si este propósito no se está cumpliendo en tu vida, tú necesitas venir a Él hoy. No voy a pedir que pases adelante, pero si tú quieres ponerte a cuentas y reconoces que pecados que has permitido que no te están permitiendo servirle en plenitud, ni gozar de una comunión plena con Él, que hay algo o alguien a quien tú le has dado un valor más alto que a Dios, eso se llama idolatría. Y es un pecado grave que te va a alejar de Dios y te va a destruir. Si tú quieres pedirle perdón esta mañana, levanta tus manos a Él. Cierra tus ojos, ¿qué importa quién te vea? Pero con tus propias palabras. Tú que no pasaste al frente, dile: Señor, perdóname. Perdona mi orgullo. Soy tan orgulloso. Siempre creo que tengo la razón y no acepto que otros me digan en qué estoy fallando. Si hay idolatría en tu corazón, y eso nos incluye a todos, incluso los que estamos aquí ministrando en plataforma, porque si hay algo o alguien más importante que Dios en tu corazón, es grave. Y solo el que ha conocido esa plenitud maravillosa sabe que vale la pena luchar y perdonar y amar y hacer lo que sea por proteger nuestra relación con Dios, que es lo más grande de nuestra vida. Dile: Señor, perdóname. Perdóname, me arrepiento. Tú eres mi redentor. Tú me has hecho libre del poder del pecado, de la esclavitud, de la potestad de las tinieblas. Yo no estoy para vivir en oscuridad.
Y dile: perdóname porque he permitido estas tinieblas en mi vida. Tú sabes lo que has estado viendo o hablando o haciendo. Pero esta mañana el Dios redentor, el Dios perdonador, que te dice: ven y ponte a cuentas conmigo. Aunque tus pecados fueran tan rojos como la grana o el carmesí, quedarán como blanca lana, quedarán como la nieve, si tú quieres. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo no sé si tu pecado es tu incredulidad y estás aquí, pero en el fondo no crees. O estás enojado porque las cosas no han sido como tú querías. Hoy es un día de redención, y quiero decirte que este amor redentor puede hacer que las cosas peores que hemos vivido puedan ser transformadas y usadas para su gloria. Así que ríndete, dile: perdóname, Señor, me arrepiento y me vuelvo a ti. Y aquí estoy, como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, mi hacedor. Tú eres mi alfarero con un propósito eterno. Me creaste para ti. Levanta tus manos, dile: haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad en mí. Dile: gracias, Señor. Gracias por perdonarme. Así como Jesús le dijo a esa mujer: yo no te condeno, pero vete y no peques más. Es lo que el Señor te dice hoy: yo no te condeno. Yo no te condeno. Ese es el amor redentor de nuestro Dios, el único que puede rescatar al hombre de sus pecados. Podemos darle un fuerte aplauso a Él. Gracias, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por amarnos cuando estábamos muertos en delitos y pecados, por darnos perdón. Gracias, Jesús, por tomar nuestro lugar y pagar el precio para rescatarnos, para redimirnos para Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan hacerlo. Así que ahora hay fiesta en el cielo y damos gracias al Señor por la salvación esta mañana. Aleluya. Apláudele más fuerte. Es un día de júbilo, de fiesta, y hay fiesta en el cielo. Queremos decirles a todos los que han tomado una decisión, que están aquí al frente: Dios hoy te ha perdonado y no te condena más. Esto es verdad, porque nuestro Dios es un Dios de redención. Y tú ahora eres una nueva persona.
No importa que no lo sientas y otros no lo piensen o no lo crean. Es suficiente con que tú lo sepas, que tú hoy naciste de nuevo, que la vida de Dios vino a ti, que eres hijo de Dios ahora y que el Señor te ha perdonado tus pecados. Y a todos ustedes, especialmente que están aquí enfrente, queremos invitarles a que sigan creciendo, porque tú ahorita eres como un bebé espiritual. Hoy naciste de Dios. Hoy la vida de Dios está en ti. Y queremos invitarte a reunirte con nosotros. En este lugar tenemos distintas reuniones. Los jueves a las 7 de la noche es una reunión general donde pueden venir tus hijos, tus jóvenes, tus adolescentes. Hay atención para todos ellos. Hay clases especiales bíblicas para los niños y atención para ellos. Los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana y a las 11:30 tenemos otras reuniones generales en las que te invitamos a venir. Trae a tu familia. Esta es tu casa. Es casa de oración, es casa de Dios y es casa de ustedes. Y te invitamos a venir y a crecer en conocer a Jesús a través de su palabra. Y les amamos. Ahora sí, quienes están ahí pueden darles un abrazo a estos nuevos nacidos de Dios, que ahora son nuestros hermanos en Cristo. Déle un aplauso al Señor y un abrazo. Amén. Y después pueden regresar a su lugar. Damos gracias al Señor por esta mañana gloriosa en su presencia. Y queremos despedirnos alabando al Señor nuevamente. ¿Cómo ve? Por tan grande salvación, por tanta misericordia que ha hecho con nosotros. Y que tú y yo podamos decir esta mañana: yo sé que mi Redentor vive. ¿Lo puedes decir fuerte? Yo sé que mi Redentor vive. Y dale otro fuerte aplauso al Señor.